Hola, buenos días. Estamos con una oportunidad más para echarle manos a la agenda país, la agenda personal. Así que el lunes, póngase de ánimo. De ánimo estamos nosotros ya, con un fin de semana que ha dejado mucho para arrancar hoy. Hola Pablo, hola Nelson. Buenos días. Buenos días, país. Todo demasiado bien, un poco citando aquello de la calle de Veracruz, porque no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Lo de la deuda está por pagarse, ahora el plazo se cumplió y aquí estamos ya con un delfín oficial del sector Medina, listo para enfrentar a Leonel Fernández. Esa indudablemente que es la gran noticia a analizar en el día de hoy, entre otros temas. Rodríguez, entre otros temas. Buenos días en la mañana del lunes. Mañana bonita en la capital del país, a pesar de que el fin de semana y ayer hubo lluvias esporádicas. Pero como señala el señor McKinney, se cumplió la sentencia bíblica. Los últimos serán los primeros. Me refiero a Gonzalo Castillo Terrero, hijo de barbero y de ama de casa, y que a los 13 años ya tenía su propio negocio. Eso es parte de lo que él vende. Pero lo cierto es, aunque ya no es tiempo de estar rememorando el pasado, que Gonzalo llegó de último y arribó a la meta de primero. Y decía que eso es bíblico porque recuérdense aquello de la Biblia, de que el Señor dispuso el pago igual a los jornaleros que entraron de último. Ah, pues usted lee la Biblia. Entonces, claro, sí, yo estoy ahí. Entonces hubo protesta, pero decían, pero si le estamos pagando lo mismo que a ustedes que llegaron de primero. Sí, es decir, que no debiera haber queja. Pero con eso de los últimos serán los primeros. Se cumplió aquello de que resultó victorioso Gonzalo, pese a que trabajó menos que lo que soportaron el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. Pero ahí está Gonzalo, parece que no va a haber mayores inconvenientes. Se dieron las cosas, como decíamos nosotros aquí el sábado, el viernes, perdón, que dimos a Gonzalo ganador. También Domínguez Brito en el segundo lugar. Uno sabe que Domínguez Brito quedó en segundo porque él lo dijo. Y uno sabe algo de los datos de las encuestas porque Domínguez Brito dijo que Gonzalo ganó en 3 de las encuestas y en una cuarta quedó con él en un empate técnico. Aunque la ganó Gonzalo, pero fue empate técnico porque estaba dentro del margen de error. Pero no se dio ningún dato. Ahí está la tarea de uno de averiguar. Como los equipos de campaña tienen los datos de las encuestas, no es muy difícil el que quiera enterarse. Yo creo que fue algo de condescendencia, que no se dieron los datos para que no se vea una gente muy disminuida, porque eso es secundario, pero creo que lo que más pesó, me imagino, interpretando a los estrategas, porque ahí hay muchísima gente inteligente que sabe más que yo no sé quién, es que no se viera la diferencia entre Gonzalo y Leonel Fernández. Tal vez se pensó, estoy conjeturando, que eso podía afectar, aunque según mi fuente no era tantísima, 8 o 10 puntos. Tal vez por eso no se manejaron las cifras, que ahorita la conoce todo el mundo, pero también está la condescendencia con los candidatos. Domínguez Brito dijo lo que nos adelantó a nosotros aquí el jueves, que él es un hombre de ética y que iba a respetar los resultados. A propósito de Domínguez Brito, una pequeña digresión dentro del comentario, porque en Santiago hay un chisme montado en Grandes Ligas, un chisme de marca mayor. Ustedes vieron una serie de intelectuales y personalidades, abogados, médicos, encabezados por el doctor Ramón Antonio Vera, Negro Vera, que aparecieron una foto endosando la precandidatura de Domínguez Brito, pero parece que eso no es así, sino que se extralimitó alguien del equipo de campaña de Domínguez Brito. Cuando se dicen esas cosas uno sabe. El asunto fue que Negro dice que a él lo invitaron a un acto junto a su hijo Jordi, que él estaba sentado en primera fila, lo pasaron a la mesa principal y él dijo alguna palabra que incluso alega que comenzó diciendo que él no pertenece a ningún partido.
Entonces apareció después en la prensa una foto, la imagen, diciendo que Negro Vera y una serie de personalidades endosan la precandidatura de Domínguez Brito. Pero bien, eso es para la historia, porque ya eso se quedó, como que lo apoyaron. Refería a Domínguez Brito que adoptó una posición digna. Creo que todavía hay futuro en esa figura. Domínguez Brito tiene lo principal que debe tener un político si es profesional, que es la persistencia. Es un hombre persistente. Lo que queda por delante es el reagrupamiento del danilismo. Hubo primeros indicios, porque también Navarro endosó la candidatura de Gonzalo. Le queda menos de un mes a Gonzalo para no solamente salvar esa diferencia, que ojalá que se diga, yo digo que es de 8 a 10 puntos que decían algunas de las encuestas, y que enfrente la tamaña tarea, porque no es poca cosa. ¿A quién va a enfrentar Gonzalo? A un 3 veces presidente de la República, a un hombre como Leonel, que tiene 2 años en campaña y que además es el líder de una parte importante del PLDismo, pero a su favor tiene el poder del Estado, del gobierno, de todas esas cosas que tienen mucho peso. Entonces, se abren los partidores, sonó la campana, sonó el clarín, y vamos a ver quién llega primero el 6 de octubre. Nelson, solo un paréntesis, porque me llamó la atención esta aclaración de Don Negro. La nota periodística, que me imagino que le envió el equipo de Domínguez Brito. Es así. Sí, dice lo siguiente, que esto es lo importante, dice que al intervenir en el encuentro, Domínguez Brito consideró como una honra y un honor tener entre sus adeptos a un hombre de la trayectoria e historial de veras, de Don Negro, quien tiene ganado el respeto y el aprecio no solo de Santiago, sino también de la sociedad en general. Es un gran privilegio contar con el apoyo de este gran hombre. Y por ahí sigue, es decir, que en esa actividad, si se dijo eso, quizás entonces ahí mismo debió hacerse la aclaración, porque tú sabes, personalmente yo no asisto, y yo soy un viejo y muy querido amigo de Francisco, yo no asisto a las actividades de mis amigos cuando se lanzan tal cosa, precisamente para evitar eso, porque tú puedes ir con el amigo en términos de apoyar que él se lance, y dentro de las posibilidades de amigo, incluso financieramente, si usted puede aportar, aporta, pero esa independencia, cuando tú tienes ese nivel de independencia, para evitar estas cosas, quizás es mejor la línea que yo utilizo hace muchísimos años, y algún problemita me ha traído. Pero fíjate que me llamó la atención, por eso desde que me lo dijiste busqué la nota, de que en el mismo acto Domínguez Brito agradece en presencia de las personalidades el apoyo de Don Negro Veras, que en términos éticos en la sociedad dominicana no es un apoyo cualquiera. O sea, habría que ver entonces qué ocurrió ahí cuando se grabó esta aclaración, qué pasó que la aclaración no se hizo inmediatamente terminado el acto. Pero quería un poco puntualizar esta parte. No, muy bien, muy bien. El propio Negro habló en el acto, incluso resaltó, según ese video, las prendas morales y personales de Domínguez Brito, ¿entiendes? Entonces parece que fue un manejo del equipo de Domínguez Brito, y por ahí viene el disgusto, porque Negro lo que dice, que Domínguez Brito lo iba a visitar a su hogar como parte de sus actividades de campaña. Siempre se visitan en la provincia, en el pueblo, a las personalidades. Fracasó ese encuentro, entonces por intermediación de su hijo Jordi, que parece es parte del disgusto, fue a ese acto el 27 de agosto, se sentó en primera fila, él dice que lo llamaron al podio y le dijeron, hable algo, y dijo algo. Pero, ¿lo llamaron de manera improvisada? Sí, venga, siéntese aquí en la mesa, pero bien. Pero le llamaron a hablar al podio de manera improvisada. Sí, que se sentara en la mesa principal y que dijera algunas palabras. Ok. Bueno, la verdad es que hubo un manejo extraño ahí, sí, y el mismo hecho de que en un acto de esa categoría, alguien que no esté previsto para hablar hable, es muy... Pero fue un acto de apoyo. Informal, pero... Bueno, pero fue un acto. Exacto, era un acto de apoyo. El que se hace ahí presente es pasible de eso. Y qué raro que Don Negro pecara de eso, porque Don Negro es una persona de bastante... Y como dice Pablo, que no lo hiciera. Por ejemplo, ¿cuándo salió esa nota? No sé, fue el 27. Tal vez salió en la semana posterior, tal vez el 29 o el 30.
pero sí hace más de una semana, mucho más de una semana que se publicó esa foto. Incluso yo que salgo del entorno familiar dije, oh, qué raro, me lo encontré raro. Pero ni modo, quería hacer en el marco de la referencia a la actitud de Domínguez Brito en las encuestas, esa aclaración que según dice Negro, la harán otras de las personalidades que aparecen en esa foto. Mira, pero siguiendo un poco con Francisco, antes de entrar al tema, quería destacar la forma en que Domínguez Brito acepta la derrota. Se nota especialmente el énfasis de los adversarios del sector Medina en criticar esta decisión, incluso de cierta manera burlarse de Domínguez Brito. Pero precisamente de eso es que nos hemos quejado en el país, de la cultura del no perder. O sea, tú te vas a enfrentar aceptas enfrentarte a un Gonzalo Castillo con todas las señales de Palacio Nacional de que ese es su candidato, es decir, que dinero no va a faltar, pero no del presupuesto nacional, sino ¿de quién? De los suplidores del Estado que en un país sin institucionalidad quieren situarse donde el capitán los vea. Pero además yo también dije aquí que de todos los aspirantes el único que tiene una fortuna personal importante era Gonzalo. Entonces, si tú llevas eso a un país donde importa poco discursos, ideas, propuestas, historial político, experiencia, no, eso no importa. Quizá para ustedes, pero para el grueso del electorado dominicano no. Entonces, en un escenario así, lo que ocurrió era la crónica ya anunciada. Ahora, sí, Francisco Domínguez Brito tendrá sus razones. Aceptó llegar hasta el último momento, estar ahí hasta el último momento. Era de caballeros admitir que perdió. Y miren que perdió muy dignamente, porque yo he tenido acceso por lo menos a 2 de las encuestas, partes de esas encuestas, incluso la que él menciona, hay una donde hay hasta un empate en lo que llaman favorabilidad, es decir, la manera en que un ciudadano ve como favorable una candidatura. Entonces, él perdió de una manera muy, muy digna, que en otras circunstancias, en una circunstancia donde se hubiese dado esto en igualdad de apoyo de parte del gobierno a Gonzalo, la situación hubiese sido otra. Entonces, en la constancia está el triunfo. Uno personalmente lamenta mucho la no candidatura de Domínguez Brito, porque Domínguez Brito tiene para el electorado lo que al PLD le falta, que es el discurso ético, porque los éxitos electorales del PLD y la obra y las cosas que ha hecho están ahí para quien quiera verlas. El asunto ha estado en aquello de a qué precio, y por eso siempre cito a Eladia Blázquez, aquello del precio, el precio de vencer. Al PLD le convenía muy mucho tener una candidatura fresca, más o menos relativamente distante de lo que era lo tradicional, pero no ha sido así. ¿Por qué? Bueno, por el nivel de enfrentamiento que hay entre los dos sectores. Son dos sectores políticos y empresariales, porque tanto el de Medina como el de Fernández tienen sus grupos empresariales atrás o al lado, y eso cambia las características de la lucha política, y ustedes verán que lo que va a ocurrir aquí en los próximos 26 días tiene mucho que ver con eso, con un añadido, y es que no hay inocentes en esto, porque cuando el sector Fernández critique lo que va a criticar, bueno, el asunto está que la historia reciente lo va a golpear. ¿Por qué? Bueno, porque el PLD es uno solo, y las prácticas del PLD que se pusieron y se pondrán en ejecución en estas primarias son las prácticas tradicionales de la política electoral del PLD, y todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. No es de que se coge un saco de dinero y se le da a la gente, no. Es sencillamente, para poner un ejemplo, qué sé yo, sector eléctrico.
que negocia luego contratos por miles de millones. Bueno, en un país sin institucionalidad, donde las cosas usted las habla con el presidente, donde el presidente hace una escuela y dona la gente no ve, en este país por nuestro atraso político, la gente no entiende que el Estado Dominicano hizo un liceo en Baní. No, Danilo Medina, y estoy diciendo lo de Danilo Medina, pero echen para atrás, que ¿quién hizo el metro? El Estado Dominicano con los impuestos, no, Leonel Fernández. Y parte de lo que viene ahora es lo que yo hice Fernández y lo que yo hice Medina. Las ideas, bien, gracias. ¿A quién le importa el discurso político en el mundo de hoy? Ahora, ¿hacia dónde va a llevar esto? Yo no lo sé. El gran ganador de esto, ¿quién podría ser? Luis Abinader. En 2 de las encuestas, Luis Abinader está como favorito. Le voy a decir rápidamente. En una de ellas, Luis Abinader frente a Gonzalo Castillo, 40,6 a 36. Arriba Luis. Luis Abinader frente a Leonel Fernández, 43,4 a 35,9. Gana Luis. Luis Abinader frente a Francisco Domínguez Brito, 42,8 a 27,6. En otra encuesta, Luis contra Leonel, 52 a 38, gana Luis. Luis contra Gonzalo, 62 a 24, gana Luis. Luis contra Domínguez Brito, 64 a 21. Pero interesante, porque estos son resultados de 2 encuestas. Sin embargo, en una de ellas, interesante, oigan, el PLD tiene 49 y el PRM 31. Es decir, en un escenario político donde partido a partido, el partido oficial le lleva al opositor PRM 18 puntos, el casi seguro, muy posible candidato de ese partido opositor vence en 2 de las 4 encuestas a todos los aspirantes PLDistas. Entonces, este es un dato a tomar, que hay que destacar aquí, que en esa encuesta que yo estoy citando, el PRD tiene 6, que es para ponerse a llorar si recordamos aquel voto duro de Peña del 40%. Aquí no importa las elecciones, aquí 4 de cada 10 de los que votaban lo hacían al PRD en la década de los 90. Sí, es verdad, sí, pero ese 6 en un proceso electoral vale oro vale eso. Entonces es importante que veamos todas estas cosas, porque a partir de ahora el gran ganador podría ser Luis Abinader, pero tiene 2 hándicaps. ¿Y qué? Bueno, que tiene dentro del PRM al sector Mejía, que incomprensiblemente siempre le echa la mano al sector Medina, a tal punto que en esta coyuntura está hablando de una modificación constitucional que, entre otras flores, habilita al que va a ser el verdugo del PRM en el 2024. Porque el PLDista de mayor aceptación, sin ninguna duda, y el líder del PLD hoy, junto con Fernández, pero el líder del PLD es sencillamente el que es presidente de la República, que se llama Danilo Medina, y que apenas hace meses, semanas, que bajó del 50-51 de popularidad después de andar por los 80 y después de 7 años de gobierno. Entonces, sería bueno ver qué va a hacer Luis Abinader con esta situación. Hay que ver también el poder del sector Medina, que ha logrado, Dios sabrá por qué, que el CONEP vaya de casa en casa como un testigo de Jehová, pregonando la buena nueva de la modificación constitucional. Ve qué vaina, cosa extrañísima. Ese mismo CONEP creó prácticamente un partido cuando aquello del pacto fiscal y de las intenciones de Leonel Fernández, de los seguidores de Fernández de reelegirlo en el 2012. Entonces son muchas aristas que iremos viendo poco a poco, pero terminamos diciendo lo que decíamos al inicio. Calle de mi Veracruz, que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pero ocupen su localidad, que lo que viene en estos próximos 26 días va a ser terrible, porque lo más grande es el enfrentamiento entre 2 grupos que tienen armas para hacerse daño de sobra. Muy apretada la agenda de todos los temas de las últimas horas en política, y uno
de los que no podemos dejar de tocar es el simulacro. Recuerden que el fin de semana la Junta Central Electoral hizo un costoso montaje para que la gente se prepare en función de la dinámica de un nuevo tipo de voto. Se movilizó un grupo, aunque no es representativo todavía. ¿O qué opinas, Nelson? Bueno, fue un buen simulacro, vamos a decirlo así, pese a que la asistencia fue pésima, malísima. Asistió solo un 2%, poco más de 163,000 electores de 7.4 millones y pico que estaban habilitados. O sea, la gente no asistió. Si usted lleva esa cifra, 163,680, a la cantidad de mesas que se dispusieron, 5,401 mesas, asistieron 30 personas por cada mesa. Y si lo calcula en base a los recintos, que eran 3,890, asistieron 49 personas por cada recinto. Eso habla muy bien de lo improvisados que somos los dominicanos. Los llamados de prevención incluso, o de atención previa no nos enganchan. Miren este dato, hubo casi más trabajadores que votantes. Estoy exagerando, pero es válida la exageración. ¿Por qué? Porque el personal que trabajó, incluyendo 48,000 policías y militares, ascendió a 88,935 y la media es 1.8 votantes por cada miembro del personal que trabajó. Entonces, se puede decir que la gente no acudió, ahí hubo falla en la publicidad, en la propaganda, en la convocatoria masiva, porque resulta que era un simulacro masivo en las 158 juntas municipales del país. O sea que hubo un despliegue para todo el país. Pero no critico la pobre asistencia por algo que decía el presidente de la Junta Central Electoral. La obligación de ellos era no ir a ciegas el 6 de octubre, o sea, con esos aparatos, aprobarlo el 6 de octubre, ¿no? Yo tenía que hacer esa prueba grande, esa prueba nacional, una palabra poética, bonita del presidente de la Junta. Tenían que desperezar esos equipos. ¿Cómo es la cosa? Desperezar. Está bien. Sí, porque esos equipos estaban ahí. Entonces, se avivaron ayer y había también que probar la conectividad. O sea, el asunto de las redes, del internet, porque se va a trabajar en rincones del país. Pero ahí está el simulacro de la Junta Central Electoral. Como experiencia, dice el presidente, que hay que comenzar a instalar los equipos desde el viernes, que se necesita mayor logística en cuanto a transporte, que hay que buscar ayuda para los discapacitados y envejecientes. Y además, descubrí algo. Se votó ayer no por nadie, sino por tostadoras y licuadoras. Usted votaba por una tostadora o una licuadora. Pero resulta que en la pantalla usted va a encontrar, si usted es del PRM y va a votar, va a encontrar el logo del PLD y el logo del PRM. Y si usted es del PLD y va a votar, nada más va a encontrar el del PLD. Lógico, hay 1.000.000, casi 300.000 votantes que son del PRM. Pero dice el presidente de la Junta que él no va a decir en la fila, levante la mano a los que van a votar por el PRM, porque entre otras cosas hay muchos aspectos legales, pero eso incluso, ese dato casi marginal, indica que cuando el elector vea ahí, y vea PRM, PLD, ya tiene una disyuntiva, contrario del PLD, que nada más va a ver el del PLD. Pero excelente que esto se haya realizado. Recuerda que le faltó a las elecciones del 2016, por aquellas protestas de la oposición, que hicieron imposible esa demostración, pues ocurrieron luego cosas que se pudieron haber superado. Entonces a mí me parece maravilloso esto, me parece el 2% también un éxito. ¿Por qué yo digo que es un éxito? Bueno, porque en un país donde la gente para pagar el marbete espera a última hora y luego hace una manifestación frente a la DGI después de 3 meses, dándole todas las opciones, porque hay que dar una prórroga. Entonces, en la cultura nuestra, 2% es una baeza, muchísimo, muchísima gente, porque de lo que se trataba es de lo que acabas de decir, Nelson, que la Junta ahora sabe dónde tiene que ajustar. Ya antes de irnos, un abrazo grande a
Águeda Domínguez Ortiz, que estuvo ayer de cumpleaños y es una ferviente seguidora de este programa, una persona que queremos mucho, igual que a un grupo de señoras. Yo estaba el viernes en una reunión de trabajo en un restaurante bien tranquilito y llegó un grupo de señoras mayores todas, bueno, muchachas de 60 y tantos, 70 bajitos, tampoco de tanta edad, pero entonces dos señoras se me acercaron y me dieron muchísimos besos y abrazos y uno, verdad, que se sintió muy bien, nos ve siempre, mucho cariño y bueno, quería reenviar esos afectos que me sentí muy bien. Bueno, Hugo, un segundito, yo sé que usted que lleva las riendas de esto, ya usted dijo que se acabó el tiempo. Quiero endosar parte de las dos encuestas que menciona el señor McKinney. Como yo dije al principio, eso está en manos de la gente informada, yo también tengo esas informaciones, pero quiero resaltar, McKinney dijo Gonzalo con Abinader, Leonel con Abinader, etcétera, etcétera y etcétera. O sea, en esas 4 encuestas, no sé por qué, nada más se midieron a los precandidatos con Abinader y afuerearon a Hipólito. Apunte eso, Hipólito, no. A usted no lo metieron, usted lo dan como perdedor. Ay. Señores, hay un tema que también es un gran dilema en las últimas semanas. Bueno, hay que decir que en los últimos años estamos bregando con sequía y que las autoridades nos han advertido sobre los apagones de agua. Cuando hay un apagón de luz, la gente sabe lo que tiene que hacer. Pero si hay un apagón de agua, acostarse, ¿qué hacemos? Cerrar el país. En breve vamos a hablar con el director de el INDRI, Olgo Fernández, a propósito de muchísimo sobre este tema. Usted no se mueva. Prometimos una entrevista de esas que tocan las entrañas de todas las casas, del pobre, del rico, del que está en el cuadrante principal o allá lejos. Y es que vamos a hablar con el director del Instituto de Aguas, del INDRI, las presas del país, supone ser el que más sabe del tema, en un momento en que han entrado en el conflicto de no tener las cuotas necesarias y de una crisis de la distribución de agua en vitales puntos del país. Buenos días, Olgo Fernández. Buenos días, ¿cómo tú estás? Buenos días, Pablo. Buenos días, bienvenido. ¿Todo está bien? Aquí para documentarlo sobre la situación hídrica. Bueno, pues entremos a lo primario y fundamental. La situación de la sequía. ¿Qué tan grave es la sequía? ¿Cómo tira para los próximos meses? Y sobre todo, ¿qué se está haciendo desde el Estado con el INDRI como, ¿verdad?, institución que lleva la rienda de esto, para concienciar tanto a productores, a la ciudadanía, de cómo manejarse con esto de la sequía? Hablemos de la sequía del país, por favor. Tómese su tiempo, que no hay problema. Adia, amiga suya. Sí, no hay problema, no hay problema. Y santiaguera. Pero es de las águilas, nadie es perfecto. Pero bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío, entonces es grave. Vamos a trabajar. Mira, Pablo, Adi, la sequía es un tema que difícilmente tú la puedas confrontar por decreto. Lo que nosotros, desde la institución rectora, hacemos es planificarnos, actualizar a la población y educarla sobre el balance que tenemos, la disponibilidad que podemos ir administrando de manera semanal y hacer una planificación de poder facilitar el agua de tal manera que exista garantía de agua para consumo humano y que también el sistema riego pueda administrar la sequía, porque son temas muy sensibles y hay cultivos que no te soportan 15 días sin riego, pero a la vez hay hogares que no te soportan que el agua no le llegue por lo menos una vez al día. Y en ese sentido, hemos garantizado durante todo el año y lo que nos resta de año, tenemos agua garantizada para consumo humano. En eso nadie puede tener duda. Ahora, no todas las tomas de las instituciones rectoras de agua potable dependen de la presa. Y cuando nosotros hablamos de agua garantizada para consumo humano, estamos hablando de la que tenemos en los embalses y la que recibimos de manera diaria a los embalses. En este caso, el Gran Santo Domingo,
que es aproximadamente 1.800.000 habitantes, casi 2 millones. San Cristóbal, la provincia Peravia, que dependen de un complejo hidroeléctrico, Higüey, Aguacate, Valdesia, La Varía. Nosotros tenemos el agua para consumo humano garantizada para esa población, que estamos hablando casi de 2,5 millones de habitantes. Con el permiso, ese es uno de los principales conflictos que tenemos en las últimas horas, porque la CAS ha anunciado un serio desabastecimiento. Entonces parece que no se han puesto de acuerdo. No. Alguien no nos está siendo honesto. Estamos ante la suspensión del servicio de manera masiva por falta de agua. ¿Qué pasa? Recuerde que la CAS depende de 7 tomas. Duey, Samantha, Jaina, Osama Isabela y 2 campos de pozo que la CAS administra para abastecer el flujo de los receptores, que son los tanques que ellos tienen, y su planta de tratamiento. El INDRI está hablando del complejo de presa que le facilita 6.5 metros cúbicos de agua por segundo a la CAS. Entonces, perdón, y esa agua, sí, esos 6.5, en lo que va de año, y hoy estamos a 9 de septiembre, nunca le ha fallado por un segundo esos 6.5. Okay. Ahora, las demás tomas, que son tomas directas o tomas de pozo, no dependen del INDRI. Entonces vamos a poner las cosas claras. O sea, el director del INDRI acaba de decir que en lo que tiene que ver con las presas, lo que controla el INDRI, garantiza que no habrá falta de agua. Ahora, para consumo humano. Para consumo humano, no para el país. Esto es, entonces es lo que explica esa contradicción entre las advertencias de la CAS y lo que dice el INDRI. A partir de eso viene la pregunta. ¿Y la mesa del diálogo del agua? Ustedes ahí no, como dicen ustedes los periodistas, no unifican criterios. Correcto. Para ponerse de acuerdo. Porque exactamente. Parece una contradicción. No, por favor. Por eso es que le digo que el Observatorio del Agua, exacto, que es la mesa del agua, exacto, que se reúne todos los miércoles en el INDRI, la CAS tiene 2 representantes, el director y un técnico de operación. Normalmente el director delega en el subdirector de operaciones, que es el ingeniero Salcedo, pero está presente INAPA, EGI, el Ministerio de Defensa, el COE, Meteorología, a través de ONAMEP, sí, y el INDRI. ¿Y no sería bueno que esa mesa, ese observatorio, tuviera un vocero autorizado? Todo lo demás se calla, nada de figureo, nada de nota de prensa. Aquí el vocero es Juancito Pérez Vidal. ¿No sería lo conveniente? Es que el vocero de ese observatorio es el director del INDRI, que lo preside. Ah, pues alguien está faltando. Es que el director del INDRI, palabra sabido. Es que el director del INDRI es el presidente del Observatorio del Agua y preside ese observatorio todos los miércoles. Y asume como vocero. Asume como vocero. Pero no solamente. La parte técnica, sí, de ese observatorio emite boletines todos los miércoles a las demás instituciones, y ese es un boletín unificado. Una pregunta. Calculado milímetro a milímetro lo que tiene cada embalse y lo que dispone que se despache para consumo humano, para riego y para generación. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque nosotros tenemos que preservar el tiempo. Y cuando nosotros hablamos de que a tal embalse le pueden quedar 40 días, 50 días, sí, 80 días de consumo, estamos hablando la que tenemos reservada, no estamos hablando la que le entra, porque la que le entra
lo que te hace es que te va prolongando el tiempo. Tengo algo, pero quizás yo no me expliqué y pido perdón si no me expliqué bien, porque de lo que trata, lo ideal sería que un vocero se presente ante el país y diga, bueno, en el INDRI la situación es esta, en la CAS la situación es esta, en INAPA es esta. En conclusión, esta mesa dice A, B, C, D. El problema es que el director del INDRI, como presidente de la mesa y como director del INDRI, nos explica, como he explicado aquí, la situación de las presas. Sí, pero el director de la CAS dice, bueno, pero yo también tengo derecho a informar la parte mía. Y se crea ese ruido que ¿a quién afecta? A ustedes como Estado. No, lo que a lo mejor no se pudo explicar de parte, en este caso, de la CAS, es que el déficit que ellos tienen no es por Valdesia. El déficit es por los demás acueductos o toma directa que tienen un déficit significativo. Y eso es entendible, porque yo mismo lo entiendo. No es lo mismo un río que tú tienes que tomar 2 metros cúbicos y te cae el nivel de correntía y apenas te está dando 0.5. Ya tú tienes un déficit de 1.5 metros cúbicos. El director de la CAS no es el único que está dando versiones en contrario. Lo mismo ha dicho Santiago respecto a la presa de Tavera. ¿Cuál es su condición? La presa de Tavera, porque ahí ahora mismo hay Tavera Bao, una suspensión masiva del agua. Porque tenemos diferentes acueductos. A ninguno se le ha disminuido el volumen suministrado. A Corazán se le facilitan 3 metros cúbicos. Se le han estado facilitando. A Moca 1 metro cúbico. Tenemos los acueductos comunitarios de La Isabela, de Tavera y todas esas comunidades que están rodeando el complejo. Tampoco se le ha disminuido. Pero ahí se sirven de la presa directamente, no de ningún afluente. Bueno, ¿qué está pasando? Ustedes son danielistas los dos, no pueden ir en ese ruido. Es que si nosotros no le estamos disminuyendo el volumen comprometido estable, entonces no pueden alegar que el déficit de ellos es por la presa. El déficit de ellos es porque las demás fuentes alternas que ellos tienen para completar su demanda no le está suministrando ese volumen, pero no la presa. Está bien, pero don Olgo. Y en Tavera, en este momento, estamos en proceso de recuperación, porque gracias a Dios no ha estado lloviendo en Monción, no ha estado lloviendo en Tavera, no ha estado lloviendo en Sabaneta, en Sabana Yegua, y estamos en proceso de recuperación. Ok, don Olgo, la sugerencia, el aporte de la empresa nuestra es gratuito. A Fernando Marte que no prepare ningún cheque porque es gratuito, pero creo que esa mesa tiene que ponerse de acuerdo, unificar voluntades y sobre todo criterios y que una sola voz explique, porque tanto ruido que lo hemos presentado aquí hace daño. Ahora, usted habló de que el INDRI garantiza, insistió, lo puso muy bien, el consumo humano, que es lo primario, principal, número 1, number 1, perfecto. Ahora, el sector del agro no es menos importante. Claro, es importante. Entonces, hábleme ahora de la situación de la agropecuaria, porque, por ejemplo, los campos del sur de Baní tuvieron una sequía hace como 3, 4 años, que fue del carajo. Entonces, ¿cómo está esto de la sequía ya fuera de consumo humano para la agricultura y qué puede eso significar a mediano tiempo para el pueblo dominicano, para la economía dominicana? Este momento le hemos estado facilitando el volumen necesario para la zona más crítica, en este caso Baní. La hortaliza de Baní, usted sabe, no aguanta 15 días sin agua. No aguanta 15 días. Y le estamos facilitando un volumen adecuado para mantener el riego. ¿Qué se está haciendo? A ver. No, lo que se hace es que se opera de manera gradual. Por ejemplo, le estamos dando 4 y 5 días de riego semanal y tenemos 2 y 3 días de cierre sin generar. ¿Para qué? Para mantener el balance de la presa. Pero eso no garantiza que ellos puedan tener
una frecuencia de riego aproximadamente cada 6 días. Y eso es suficiente para los cultivos endémicos, como la hortaliza, etcétera, porque hay cultivos como el plátano, el mango, que te aguantan 15 días para un riego. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y eso lo hacemos de manera socializada con la Junta de Regantes, las asociaciones de productores, y por eso usted ve que no hay protesta, que no hay desabastecimiento, como dijo el ministro de Agricultura, que el país tiene un abastecimiento garantizado de los rubros. Sí, pero no me descuidaba ni don Olgo, ¿sabe? No, es que de CDN lo estamos observando. Precisamente, sí. En la semana pasada tuvimos en el observatorio luego encuentro con Banín para manifestarle el nuevo plan que vamos a implementar. Eso no está sucediendo en el norte, eso no está sucediendo en Santiago, eso no está sucediendo en la línea noroeste, eso no está sucediendo en San Juan, eso no está sucediendo en Azua. Lo que quiero garantizarle, que encima de la sequía, por la prudencia y el buen manejo que el Observatorio del Agua y el Comité de Operación de Presa ha mantenido con las instituciones que inciden, nosotros tenemos el problema bajo control y no hay pánico, y esperamos que la lluvia nos sigan favoreciendo. Amén. Ahora en septiembre. Olga, el presidente, ustedes están muy comprometidos en dejar una herencia importante que es la presa de Monte Grande. No obstante, hace solo unos pocos días la gente ahí hizo una protesta, hablando de protestas, ¿verdad?, que lo mencioné hace un momento. Le enviaron a decir al presidente que a él lo están engañando, que avanza la presa, pero que el pueblo que se movió para poder dar paso de esas tierras para el uso de la presa no ha sido reubicado y que ellos están muy atemorizados. Esa gente debería recibir una información ahora mismo de cómo ve ese proyecto. Mira, Adi, lo mejor que tiene que este es un presidente difícil de tú engañarlo o de mentirle, porque que él va a ver su obra. Y la gente piensa que él va, cada vez que hace opinión pública, el presidente va semanal a ver su obra. Porque enciendo que vuela por el sur, cae en Monte Grande, aunque sea por el aire, ve el movimiento de la obra. Lo que indica, primero, yo soy incapaz de decirle algo al presidente que no suceda. ¿Pero cómo va eso? Va bien. Pero la gente vamos dice trabajando. Que no. No, Adi. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué punto va? Mira, lo primero es que a veces le venden una información a los medios que no es cierta. Lo primero, que ninguna de las comunidades que van a ser reubicadas, oye bien, reubicadas, no desalojadas, porque desalojar es cuando a ti te sacan de tu casa y te mandan a alquilar o a vivir donde un familiar para usar los terrenos. Eso no ha sucedido. No se ha movilizado un solo hogar. Es lo primero. Monte Grande, la comunidad está ahí. Los Guiros están ahí. La Meseta están ahí. Y San Simón están ahí. ¿Y cuál es la demanda entonces? Ya comenzamos el proyecto de vivienda y ya los contratistas tomaron posición y comenzaron a trabajar. En febrero vamos a reubicar todas esas comunidades, porque para final de febrero... ¿De cuántas personas estamos hablando? De 400 familias, aproximadamente. 370, 380. Pero todo va como está planificado, no hay retraso. No hay retraso. Ya el honorable presidente ordenó, para que no haya retraso, que los servicios, que es uno de los temas más complejos, que van por cuenta del gobierno. Cuando hablo de servicio, hablo de calle, acera, contene, acueducto, iluminación, cancha deportiva, play, hospital, escuela. O sea, los servicios, el presidente los dividió en 7 instituciones. A INAPA, el acueducto. A OISOI, el hospital, etcétera, y la escuela. Obra pública, la calle, acera y contene. CDE o EDESUR, iluminación. Y así por el estilo. Entonces,
nosotros estamos sobre la marcha y con un cronograma de cumplimiento que gracias a Dios los recursos para la presa no han fallado. En este momento, el jueves firmé la cubicación 73 que nos llegó. En este momento se está levantando en obra la cubicación 74, lo que te indica que en esta semana también la despachamos. El contratista está trabajando 24 horas. Entonces, no hay pánico. Y los comunitarios saben que tenemos una mesa de diálogo, que están las 4 comunidades, el Obispado de Barahona, de San Juan, la Junta de Vecinos, la comunidad, la gobernación, todas las alcaldías de estas comunidades que pertenecen a distritos, pertenecen a municipios. ¿Ustedes van a poder entregar Monte Grande antes de que salga el presidente? Claro. ¿Cuándo será eso? En el primer semestre del próximo año. Pero estamos hablando de que no, el director del INDRI acaba de decir aquí que no hay retraso en todo esto, que todo está como manda el cronograma. Vamos bien, ¿verdad? Caramba, hasta ahora vamos bien. Hasta ahora. Porque la etapa crítica de nosotros era poder entregar los túneles que entregamos hace un mes y pico, 2 meses, para poder hacer el cierre de cortina de presa y hacer las obras. Por ejemplo, yo te puedo decir que las obras complementarias de la presa están en un 80%, lo que es el vertedero de servicio, el desagüe de fondo, son obras muy adelantadas. La pantalla plástica, donde verdaderamente la presa va a ser el cruce del río para cerrar la cortina. Entonces, las obras van bien y el contratista está comprometido. Los hidromecánicos están en más de un 70%, porque tenemos bajo control en taller todos los aceros de construir toda la compuerta. O sea, que no hay por qué crear pánico con una obra que el presidente le está dando todo su apoyo y que la está fiscalizando y que tiene el ministro de Hacienda para darnos seguimiento con los desembolsos. Bueno. Y que todos estamos trabajando en línea toda la semana. Nos reunimos, tesorería, controloría, presupuesto, Banco Central, quien es que recibe los recursos del BESI de Honduras. O sea, es un gobierno que tiene la facilidad de que los funcionarios podamos trabajar en coordinación. No hay pugilato. Y eso es una garantía para que la obra se pueda inaugurar en el primer semestre del próximo año. Estamos hablando del primer semestre. No estamos hablando de enero, ni de febrero, ni de abril, ni de mayo. Primer semestre. Si lo hacemos el último día de mayo, cumplimos. Si lo hacemos el último día de junio, cumplimos. O sea, esa es la verdad. Pero muy posiblemente, por alguna razón, que no sé cuál, será antes de mayo electoral. Algo me dice, algo. Bueno. Yo tengo un párpito de eso. Pero cerramos aquí esta parte porque lo bueno es que ya hay un compromiso de que usted acaba de decir que no hay atraso en la parte humana, en esos señores que, que no se ha maltratado ninguna familia. Muy bien, qué pena que avanzamos, se tiene que terminar la entrevista, pero yo quería, caramba, me dicen que Sonia Mateo es una línea en Dajabón, pero alguien me comentó que hay un tal Goyo. ¿Es Goyo que se llama? Gregorio Reyes, sí, Goyo, cariñosamente Goyo, que le está comiendo los caramelitos. Hablemos del PLD en Dajabón. ¿Cómo es verdad que está tan fuerte como dicen Sonia Mateo? ¿O el avance de Goyo es lo suficientemente fuerte para ganarle la candidatura? Mira, Pablo. A ver. Nosotros los que decidimos hacer vida política, lo primero que tenemos que tener es confianza y darle aceptación a la democracia. Porque a veces nosotros hablamos de democracia y no queremos someternos a la voluntad de la mayoría. De acuerdo a todos los sondeos, encuestas por teléfono a los medios locales, las encuestas, las firmas que dan credibilidad, como la Galo,
Centro Económico del Cibao, Alciza, Cima 2 y otra que hemos tenido acceso. Sí, sí. Nos dice que el danilismo, con Gregorio Reyes, que es un danilista de toda la vida, será el próximo senador. No, pero hablemos de la contienda, danilismo interna. Fuera, dentro del danilismo, es que también, Sonia Goyo, es que estoy también, equivocado, me informaron mal de que Sonia está acabando. Te informaron mal. Te informaron mal. Ya. Allá los candidatos, para que sepan y escríbanlo. Por favor. Los candidatos de la provincia de Dajabón van a ser Gregorio Reyes, senador, Fiordalisa Caridad Ceballos, alcaldesa, y Sonia Agüero, diputada. Escuchen eso, porque eso es lo que el pueblo de Dajabón está presentando como alternativa, porque el pueblo quiere paz, el pueblo quiere ciudadanos que representen a la mayoría de la sociedad, el pueblo quiere salir de la turbulencia política que últimamente se ha visto envuelto en los últimos años, y eso lo representan esos compañeros que son ciudadanos ejemplares, profesionales. La doctora Fiordalisa es una profesional de más de 25 años, es odontóloga, fue gobernadora, fue directora provincial de salud y duró alrededor de 20 años dando servicio en el hospital Ramón Matías Mella. Muchísimas gracias, director. Así es que espero que ustedes nos acompañen cuando se vayan a juramentar estos funcionarios locales y congresionales, y podrán decir que le dijimos la verdad de lo que el pueblo quiere. Nos volveremos a encontrar con el señor director de el INDRI, un hombre influyente, sumamente influyente en la tendencia del sector Medina y del PLD en la provincia, y entonces yo me imagino que si ganase Sonia Mateo en un acto democrático, también se le apoyaría. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Si dice algo más lo daña, director. Oiga bien, el PLD está por encima de los candidatos. Muchísimas gracias. Olgo Santana, ingeniero Santana. Olgo Fernández, perdón. Oye, ese general marcó a uno, porque no es la primera vez que uno comete. Olgo Santana Carrasco, pero ya falleció. Y yo quiero seguir viviendo. Y así será. Olgo Fernández, el director del INDRI, nos ha acompañado, pero ya le dije también, un dirigente sumamente influyente en el sector Medina y el PLD de la provincia de Dajabón. Continuamos. Nos encanta este momento, nos acerca a ustedes en el formato del semáforo, cuál es la noticia roja, la amarilla, la verde, y justo con esa primera vamos a iniciar. Buenos días. Fíjense ustedes, iniciamos con esta que es de mucho preocupar y no forma parte de la agenda política, pero sí del día a día y de cómo los dominicanos estamos enfrentándonos a las preocupaciones. Hay unos datos que surgen a raíz de solicitud de información de salud pública sobre en qué nivel estamos parados en este 2019 sobre los suicidios. Una noticia que ya no es nueva, es la de alguien que se quite la vida lamentablemente, porque ya se convirtió en un día a día, se convirtió en una noticia cualquierizada y de paso, como no impacta la agenda de seguridad del Estado, en muchas ocasiones puesta en segundo o tal vez hasta tercer nivel. Pero miren qué impresionantes son las cifras. Solo en el primer trimestre de este año, un total de 284 personas se quitaron la vida, y estamos en un año en el que hay que promediar cerca de 47 suicidios por mes en República Dominicana. Estamos hablando de los números en República Dominicana, en donde los problemas psiquiátricos todavía no tienen ni siquiera una alternativa en la seguridad social. Vamos a terminar con más de 500 suicidios este año. Y esas cifras surgen a raíz de que mañana, el Día de la Prevención del Suicidio, un tema para el que no tenemos ninguna moral como país a nivel de salud pública. Con esos números terribles hay que explicarle a este país cómo se nos mueren los dominicanos de una manera que tiene tanto vínculo con la salud mental, y la salud mental no es parte de la agenda. No, de hecho, la salud mental aquí es impagable, impagable. Anótelo ahí, porque mañana, que es el Día de la Prevención, tendremos que continuar con este tema. Pasemos a la luz amarilla.
Y en la luz amarilla quiero citar cómo el observatorio de Funglode, el Observatorio Judicial Dominicano, ha respondido a un par de preguntas que tienen que ver justamente con cómo anda el Ministerio Público. De manera rápida quiero hacer este resumen y citar a Harold Modesto porque de una manera muy técnica ha dado respuesta al asunto. El Ministerio Público está distraído y la consulta es a propósito de los recientes casos que dejan tan mal parada la actuación de los representantes del Ministerio Público, o sea, fiscales, fiscalizadores. ¿Cuál es la respuesta de los técnicos respecto a esa dinámica de justicia? Dos cosas quiero destacar. Primero, señalan que no es posible que los problemas de seguridad del Estado parezcan tener una respuesta tan pesada sobre los hombros del Ministerio Público, cuya responsabilidad, según la ley, es investigar los casos y representar los intereses de la sociedad en justicia. Número dos, la investigación, la cercanía de la policía con el Ministerio Público está tan distorsionada que genera unos vínculos tóxicos en el resultado de justicia. Ante todo esto, entonces, esos números, esos datos, esas realidades en manos del Ministerio Público, en manos de la policía, esperamos que en la práctica comience a generar niveles de conciencia que también la gente pueda percibir. Porque hasta ahora la percepción es de un Ministerio Público demasiado distorsionado y distraído de lo que tiene que hacer según la ley para poder quedar bien con esta sociedad que sí pesa sobre sus hombros. Pasemos a la luz verde. En la verdad queremos saludar que el Ministerio Público en el perímetro central, lo que se conoce en Santo Domingo como el perímetro central, hizo operativos en los que quitó de las calles a niños que estaban como pedigüeños. Una labor que debería hacerse con más frecuencia porque yo que circulo por esa zona les puedo decir que ya eran muchos con demasiado. Entonces no hay que permitir que llegue a mayores este problema, habiendo instituciones como CONANI, y de paso, en vez de sancionar, destacar que lo han hecho este fin de semana. No han dicho cuántos niños fueron retirados de la calle, pero eso sigue siendo un negocio. Naturalmente, eso responde a bandas, responde a estructuras, y hay que permitir que no crezcan y cortarles la cabeza temprano a esas estructuras. Pero saludos a lo que consiguieron hacer este fin de semana, esperando que ese trabajo pueda ser más frecuente y también más expansivo a las distintas provincias en donde se deja sentir. Buenos días. Hasta aquí con cariño el semáforo. Continuamos en Enfoque Matinal. Son de estas entrevistas sumamente oportunas. El momentum político llamaba a que acudiera aquí Rosario Espinal, socióloga del número, doctora en sociología, con una gran experiencia, no solo en las ciencias sociales en sentido general, sino en sociología política latinoamericana y con un máster en la realidad en los últimos 10, 15 años, porque ha estado muy en el día a día de la política. Todo un lujo académico, personal, profesional, recibir a Rosario Espinal. Muchas gracias. Buenos días, dama. Hola. Nelson Rodríguez, compadre. Lo que queda de él, ese máster en la realidad es el que vale. Porque aquí a veces las variables y lo que se estudia en las universidades no funciona. Rosario González Castillo Terrero, hijo de barbero y de ama de casa que a los 13 años ya tenía su propia empresa. Vamos a darle una lectura a su escogencia. Sí, bueno, primero comenzar diciendo que ayer yo estaba caminando en la calle y una de esas personas que a veces se acercan a mí a saludar y que si no sé qué, que si me ven en televisión, bueno, entonces me dice, usted debería irse del país por un mes, por este próximo mes, para que no le pregunten. Esa te quiere. Y le digo yo, si era un hombre, le digo yo, sí, buena idea, lo voy a pensar. El punto es que estamos en un momento en donde la ciudadanía y sobre todo la clase opinante y política del país viene de ideas estructuradas a través de un tiempo, de un mapa político, electoral, de candidaturas que han estado en la palestra pública, digamos, por bastante tiempo. Entonces, ahora hay un cierto cambio, porque al salir Danilo Medina del escenario electoral, en términos de una candidatura de él, pues se abre ahora
un escenario diferente. Entonces, pues hay muchas sorpresas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ganar la primaria del PLD? ¿Cómo se va a hacer el PLD? ¿Cuál va a ser la magnitud del pleito en el PLD? Y todo eso tiene a la gente preocupada. Y realmente en el danilismo habían varios aspirantes. Ellos encontraron la fórmula de medir a través de encuestas a quién iban a escoger. Y ahí están. La candidatura de Gonzalo Castillo entra hacia el final de esa preselección, lo que yo he llamado las preprimarias del danilismo, y se cuela. Bueno, ¿cuál es el supuesto que ha estado, o cuál es la opinión que ha estado prevaleciendo? Que se cuela por el dinero. O sea, que el dinero es lo que lleva a que él se le vaya por encima a los demás precandidatos. Indiscutiblemente que él cuenta con más recursos que los demás. Porque es empresario, porque, bueno, ha estado al frente de un ministerio que maneja recursos, pero es un empresario que ha estado metido en la política por muchos años. Entonces eso le daba también una ventaja. Ahora, yo siempre he dicho, por muchos años, he dicho que el dinero no lo es todo en política. Para las personas que trabajan en estrategias de campaña, es importante tener un material con cual trabajar. Y eso que tú decías de la persona que viene hijo de un barbero, que viene de estratos, digamos, bajos en términos socioeconómicos y que asciende, es parte de la campaña que sus estrategas están planteando. Es decir, la historia del éxito. La historia del éxito empresarial, del éxito económico, pega en estos tiempos. No, o sea, digamos no en este momento, pero en otros países ha estado pegando. Nosotros, porque tuvimos una política dominada por grandes caudillos intelectuales, o sea, Bosch, Peña Gómez y Balaguer, que luego le siguió Leonel, digamos, Leonel cierra ese ciclo. Y los dominicanos no se han dado cuenta. O sea, hay una especie de cierre de ciclo de esa política donde donde la formación política, donde la ilustración, digamos en términos de conocimiento, pesó mucho, porque todos los dominicanos de más de, digamos, de 50 años se formaron bajo el esquema de los tres grandes caudillos y todos tenían un componente intelectual importante. O por lo menos una militancia política. Una persona, el caso de Medina, que es un animal, una persona 40 y tantos años dedicado a hacer y hacer política, aunque no sea un intelectual. Claro, él es una persona que pero él viene de una formación política en el PLD. En el PLD la gente se formaba en política cuando habían los comités de bases. Entonces, ese comité, la mayoría del comité político del PLD viene de la formación de Bosch. O sea, esa gente se formó en política. La ruptura que significa Gonzalo en el sentido de que ni es el militante político con una labor social en la base, sino el empresario, ni tampoco el intelectual. Lo que entra en sintonía con el momento que se está viviendo en Exacto, en y por eso es que si ustedes ven la publicidad, se van a dar cuenta que lo que sus estrategas están usando es básicamente la noción de un presidente, de una persona de éxito que viene de abajo y sube. Hay un anuncio que yo he visto en la prensa que dice como que vine de abajo, pasé por el medio y no sé qué, y llegué arriba, algo así es la idea. Y la otra característica que sus mercadólogos están presentando a la sociedad es la idea de que el presidente manga corta, o sea, la persona que trabaja, la persona que resuelve, la persona que hace. Y vivimos en una sociedad donde la gente quiere resultados. Entonces, ahí están sus estrategas, sus mercadólogos, realmente presentando un producto a venderle a la sociedad dominicana. Y la política de hoy en día es la competencia de productos. Nos guste o no nos guste. O sea, yo no puedo decir otra cosa, porque no es que tú le puedes vender a la sociedad una candidatura que no tiene nada que ofrecerle a la sociedad. No, la gente no lo compra. La gente tampoco no es tan estúpida. Pero el hecho de que vamos a seguir vendiéndole a la sociedad la idea del político ilustrado, del intelectual,
aunque a los que venimos de las ciencias sociales nos choque un poco, realmente hay una realidad que la gente demanda otro tipo de acción, y ahí es donde sus mercadólogos pues están tratando de colocarlo. Perfecto. Las posibilidades de un Gonzalo con esas características frente a un 3 veces presidente de la República, tiene más de 2 años en campaña, líder de una parte del partido, parece que hay cierto desequilibrio. Bueno, ahora mismo por el próximo mes hay 2 supuestos que van a estar en confrontación. Así como los candidatos van a estar en confrontación, cada uno diciendo lo que va a decir, que ya sabemos más o menos por dónde andan, hay 2 supuestos que van a estar sobre la mesa a ver cuál se da. Hay un supuesto por el lado, digamos, del leonelismo que plantea, o de los que valoran, aunque no sean leonelistas, los que valoran este supuesto, este argumento. Un argumento es, Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces, tiene experiencia, tiene conocimiento, en el país entero lo conocen. ¿Cómo va a perder ese candidato? O sea, ese candidato va a ganar. Ese es un supuesto, digamos, un argumento que va a estar sobre la mesa todo el tiempo. Y del otro lado, el otro supuesto es que la mayoría de la estructura partidaria del PLD está del lado del danilismo, y que Gonzalo Castillo, una vez electo, y con toda esa mercadología que yo hablaba anteriormente, pues va a lograr subir en las preferencias, y que cuando ya que está solo ahora del lado del danilismo, con el apoyo de esa estructura y con una estrategia, digamos, mercadológica que parece ser hasta el momento efectiva, entonces él va a subir y va a poder ganarle a Leonel, a pesar de las ventajas de Leonel. Yo digo que son 2 supuestos, porque en este momento lo mejor es tomarlo como 2 supuestos y ver cómo esos 2 supuestos van evolucionando. En unas 2 semanas, yo supongo, comenzarán a salir algunas encuestas que comenzarán a mostrar cuál de estos supuestos se va a ir imponiendo en las preferencias del electorado, que a fin de cuentas es lo que va a contar. Ahora, yo quisiera aclarar, las primarias, aunque parecen unas elecciones nacionales, en el caso de las primarias abiertas, la gente no va masivamente a votar en unas primarias. Entonces, el electorado que va a ir a votar en unas primarias, y las encuestas tienen que medir eso muy bien, porque si no las encuestas se van a equivocar, es el electorado que va a ir a votar a las primarias. Porque aunque sean abiertas, si una persona no es de un partido, si no tiene mayor interés de marcar quién debe ser el candidato de ese partido, no va a ir a votar. Votar significa una acción, levantarse, ir al lugar, aunque parezca sencillo. La motivación para ir a un lugar de votación tiene que ser grande para la gente hacerla. Entonces, quien tiene más estructura, pues va a poder movilizar más votantes. Bueno, ese es un elemento a tomar en cuenta, que lo sumo a lo que dijiste al inicio. Estamos hablando de que hay un momento en donde cada vez es menos importante lo de la formación intelectual, la calidad del discurso, cada vez es más importante el aspecto económico y el aspecto de la imagen del triunfador en lo individual. Todo eso se toma en cuenta. Ahora, ¿hasta qué punto podría ser casi determinante el hecho de que estamos hablando, hoy quedan 25 días, estamos hablando de 3 por 7, 21, estamos hablando de 3 semanas y 4 días? Esto será el tiempo suficiente para hacer todo lo que se podría hacer en una campaña de 6 meses, que es un poco convencer a ese electorado que no conoce al candidato Castillo, vender todo esto que estamos hablando. 25, 26 días sería necesario, desde tu experiencia de otras campañas. Es que a quien hay que venderle eso es a un segmento que no es tan grande de la población. Las elecciones son en mayo del 2020. O sea, la campaña hacia el pueblo, digamos, dominicano, es hasta mayo del 2020. Sí, yo digo estos 21 días. Pero la gente que va a ir a votar a las primarias, sí,
conoce a esa gente. O sea, la gente que va a ir a votar a la primaria conoce a Leonel Fernández súper bien y conoce bastante a Gonzalo Castillo porque son militantes de los partidos o son personas que le dan mucho seguimiento a la política. O sea que no es que para las primarias hay que venderle el producto político a un pueblo que no conoce a un sujeto. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Mira, yo oigo en muchos programas gente opinando que primero no entienden lo que son las primarias, o sea, lo que es la primaria abierta, lo que son las primarias cerradas, que la gente que va a votar en el PRM no puede ir a votar en el PLD, o sea, una serie de cosas que no se entiende de la dinámica de las primarias. Y yo insisto, para uno poder hacer un análisis más o menos, acercarse a lo que podría pasar, hay que entender que el sector del electorado que va a votar en las primarias abiertas del PLD es fundamentalmente personas que son militantes, activistas, militantes o simpatizantes muy fuertes del PLD. El resto de la gente no va a votar a las primarias. Y dentro de esa gente, el trabajo no es tan complejo, porque ellos conocen a Leonel Fernández y a Gonzalo Castillo. Un desafío para el sector Fernández trabajar eso, no necesariamente PLDistas o los PLDistas no están el día a día, aunque en ese campo también lleva la de perder, porque la gran estructura del Estado y de la economía lo tiene el otro sector. O sea que es una situación difícil, complicada. Por eso es que digo que esos son dos supuestos. O sea, el supuesto está del lado de Leonel, bueno, 3 veces presidente, todo el mundo lo conoce, etcétera. Y del otro lado espera, hay una estructura partidaria, hay un nuevo producto político que se le va a presentar a la sociedad. Bueno, me voy a manejar entre esos dos supuestos, dándole una ventaja a un supuesto de que el que lleve más gente a votar. Exacto. El que movilice más gente a las urnas el 6 de octubre. Son 7,5 millones prácticamente. Uh-huh. Entonces, va a ser bonito el escenario. Pero parece que toda esa gente no va a votar. No, yo sé que no. A lo mejor vota un 30%. Si 40% de 2,5 millones. Si vota un 30%, votó bastante. Recuerden que cuando las elecciones estaban separadas a 2 años de las municipales y congresionales, de las presidenciales, en las municipales congresionales votaba el 50% del electorado, mientras en las presidenciales alrededor del 70%. Entonces, si en las municipales congresionales separadas votaba el 50%, bájenselo a las primarias ahora. O sea que si vota un 30%... Sí, no, es un éxito. Son más de 2 millones de gente, un 30%. Donde voy es que parece que todo es PLD. Y uno analiza PLD y habla PLD y se olvida de que hay un PRM, de que hay una oposición. Entonces, vamos a ver cómo encajamos la oposición en el actual contexto. La veo muy entretenida, en parte, en habilitar a Danilo, en modificar la Constitución, en unificar las elecciones, que parece que tiene mucho de ser, porque Hipólito se metió en eso. Abinader dijo que fue una mala idea separarla. El Partido Reformista está en eso, el PRD está en eso, y si lo menciono son porque son la gente que tienen presencia congresional. Vamos a ver la oposición bailoteando en esto, y si tú me la ves en el hecho de la unificación de las elecciones, ayudaría a entender en qué está la oposición política de este país. Uh-huh. Sí, varios puntos con respecto a la oposición. El primero es que en las encuestas la candidatura de Luis Abinader aparece beneficiándose por la situación de incertidumbre, de conflicto que hay en el PLD. Pero ojo, una vez se resuelva el problema en el PLD, las cosas se nivelan. Entonces, ojo a los PRMistas, ojo a la gente de Luis, no se lleven de estos números de ahora porque ustedes se están beneficiando de la incertidumbre que hay en el PLD. Ese es el primer punto. El segundo punto con respecto a la oposición es que no pueden capitalizar mejor el momento. Y hay varias razones, yo no me voy a referir a todas esas, pero voy a mencionar una o dos. Porque en el PRM hay un tranque, en el sentido de que, bueno, según las encuestas, Luis Abinader va a ser el candidato, pero Hipólito Mejía no cesa de hacer su ruido y de ser... o sea, las primarias del PRM es como si, bueno, por las encuestas nos vamos, Luis va a ser el candidato, pero ahí está Hipólito haciendo su ruido, pero además
las primarias del PRM pierden la dinamicidad que deberían tener, porque en el PRM debería estar Luis Abinader contra otra persona de su generación, peleando por la candidatura. Eso le daría dinamismo al PRM. Pero unas primarias del PRM entre Hipólito y Luis Abinader es como, ¿y cuál es el entretenimiento ahí? Entonces, tú necesitas motivar la sociedad para que se involucre. El tercer aspecto de la oposición, de que está hablando de que si la reforma constitucional y demás, es porque ellos tienen un problema. El problema de ellos no es habilitar a Danilo. El problema de ellos es unificar las elecciones. Porque si van a elecciones separadas en febrero y ellos van con mucho menos recursos que el gobierno. Entonces, si a ellos les va mal en las elecciones congresionales, ya eso le augura 3 meses antes de las presidenciales una derrota. Además de que el cambio de autoridades, y si les va mal y pierden posiciones, tienen menos en qué apoyarse, porque si perdieron su gente, los que perdieron ya no tienen tanto interés de apostar para apoyar la candidatura presidencial, y los que ganaron no están todavía en el poder, o sea, no han asumido sus funciones municipales para poder ayudar bien un candidato presidencial. Entonces, para el PRM es importante la unificación de las elecciones para apostar a un tiro. O sea, vámonos a un tiro en mayo del 2020 y ahí vámonos con todas las candidaturas. Es como, ¿sabes? Como es un momento y no tienen que enfrentarse al PLD en unas elecciones anteriores. Entonces, por eso es que el PRM está hablando de reforma constitucional. Lo que pasa es que para ellos conseguir que le unan las elecciones, tienen que intercambiarlo, es un trueque. Y ahí es donde viene el asunto. Sí, es un trueque entre distintos segmentos que constituyen la mayoría, porque el danilismo más el PRM más el PRD y los reformistas ya constituyen una mayoría en el Congreso. Precisamente, y finalmente esto nos lleva a la gran disyuntiva. Un sector del PRM, el muy mayoritario de Abinader, ha tenido una posición frontal frente a la modificación constitucional. Todo el mundo recuerda aquella concentración de Abinader. Entonces, ¿hasta qué punto el caramelito de la unificación está preparándole al PRM un escenario realmente extraño? Es extraño que un partido de oposición haga esto, que le beneficia, como acabas de decir, en lo de las municipales, lo de febrero, mayo, pero también estamos hablando de que esa oposición está habilitando a su verdugo del 2024, porque si hay algo que se cae de la mata es que si es habilitado, el candidato del PLD es Danilo Medina, que no es cualquier cosa a partir de su nivel de popularidad 7 años después. ¿Esto no echa por la borda todo el discurso, en especial de Luis Abinader? Sí, lo que pasa es que, mira, la política es fragmentada en intereses. O sea, llega un punto en que ellos dicen, el PRM pensará, el desafío es el 20. Hay que unificar esas elecciones desde su perspectiva. Eso es lo que ellos están viendo. Si Danilo es habilitado y ellos dicen es un verdugo en el 24, mira, de aquí al 24 pueden pasar muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces no es automático, la política genera dinámicas. Supongan ustedes que el PLD pierda. Bueno, pues ya el PRM consiguió ventaja. Supongan ustedes que el PLD gane con quien fuera que lleve de candidato. Si el PLD gana, entonces el PRM lleva una carga muy fuerte. Y los recursos, no perdamos esto de vista, los recursos son limitados. Un partido que ha estado en la oposición tanto tiempo, la tiene muy difícil para poder concitar los recursos. Porque ¿dónde se generan los recursos de la política? 3 fuentes básicamente. Donaciones del sector privado. ¿Cuánto van a desembolsillar los empresarios? El Estado en sus múltiples capacidades para gestar recursos y procedencia ilícita de recursos. Esas son las 3 fuentes de financiamiento de la política. Muchísimas gracias, Rosario. Terminamos la entrevista citando a un dilecto autor de Rosario, se llama Groucho Marx, que decía aquello de que estos son mis principios, pero si no le gusta yo tengo otro. Rosario Espinal, doctor en sociología, analista fina, analista político, la hemos tenido aquí como un bocato di cardenale. Todo un placer poder escuchar a una persona tan bien amueblada, y ustedes la escucharon. Es un placer, ojalá que vengas más por aquí.
Rosario Espinal, continuamos. El poder ciudadano, aquí estamos como todos los lunes. ¿Cómo está usted, señora Melo? Un respeto. Todo bien, gracias a Dios. Igual mi respeto para usted. ¿Eso es recíproco? Gracias. ¿Qué le trae por aquí hoy lunes? Sí, hoy vamos a hablar de una causal en específico de rompimiento de contrato de trabajo, que es de dimisión justificada. Existen varias formas, ¿verdad?, en la cual se puede romper un contrato de trabajo entre el empleador y el empleado. Esas tres formas son las siguientes. Por el despido, que es cuando el empleador decide por una causa del trabajador rescindir ese contrato. Está el desahucio, que sin justa causa, simplemente porque hay, como vamos a escuchar, una reducción de personal, decide entonces, tanto el empleador como el empleado deciden romper esa relación sin ninguna causa, es decir, no hay un motivo aparente. Y está también, que es la que vamos a tratar a grosso modo el día de hoy, la dimisión, que es cuando el empleado, por una causa del empleador, ¿verdad?, por una situación que se le presenta en el ámbito laboral, decide romper esa relación. ¿Cómo qué situaciones? Déjeme yo interrumpirte porque al hablar de dimisión me trae a la mente lo que utilizamos, esa figura, un grupo de periodistas y ejecutivos en el 2003, en mayo de 2003. Nosotros trabajábamos en el Listín Diario y en Última Hora, que fue cuando el lío de Van Inter, y el gobierno ocupó esos medios y puso a su gente. Entonces nosotros, un grupo, alegamos que habían cambiado las condiciones de trabajo, porque nosotros no firmamos un contrato para trabajar bajo las órdenes del gobierno. Entonces invocamos la figura de la dimisión y nos dieron el dinerito que nos tocaba. Entonces vamos a ver qué nos dice Rosa Pérez Melo de la dimisión. Ese ejemplo que usted puso, don Nelson, es excelente, porque sí, efectivamente, esa es una de las causales de dimisión. Si usted y yo suscribimos un contrato de trabajo, como pasó con la empresa de Van Inter, pues tienen que permanecer esas condiciones. Usted no puede de manera arbitraria decidir que va a cambiar esas condiciones de trabajo. Entonces, esa es una causal principal, que la que establece el artículo 97 del Código de Trabajo. Aparte de esa causal está también lo que pasa, que mucha gente o muchos empleadores deciden reducir sin avisarle al trabajador. Bueno, hay una baja en la empresa, no podemos pagar ahora mismo el salario de 15,000 pesos, entonces vamos a reducir, ¿verdad?, el monto que tenemos en el contrato. Entonces usted no puede hacer eso, porque si usted quedó que era 15,000 pesos y tanto, pues son 15,000 pesos y tanto. Otra causal es que de manera irregular usted deduzca, por ejemplo, no, porque hay que deducirle 3,000 pesos de los uniformes, pero que usted no haya quedado en eso no haya quedado establecido en el contrato y que usted decida en el mes siguiente pues deducirle los 3,000 pesos. Otra cosa es que usted oculte las herramientas de trabajo de ese empleado, porque mucha gente dice, yo quiero que este señor se me vaya de la empresa, dicen muchos empleadores. ¿Qué voy a hacer para que este señor se vaya? Porque tiene 20 años, no le quiero pagar sus prestaciones laborales. Entonces comienza a ocultarle sus herramientas de trabajo, comienza a hacerles a actuar con violencia psicológica dentro del trabajo. Entonces, le comienza a hacer una serie de cosas y de arbitrariedades dentro del trabajo. Entonces, esos son causales. Cuando son 14 la que establece el artículo 97, pero hoy, por falta, ¿verdad?, de tiempo, no vamos a detallarla, no vamos a explicarla una por una, pero posteriormente, pues podemos dejarle nuestro número telefónico para que entonces, si usted necesita asesoría, pues dársela. ¿Qué usted debe de hacer cuando se presenta esta situación? Pues usted busca un abogado, porque la ley establece que luego de que se genera el hecho y usted se va, tiene que demandar en un plazo de 15 días. Y que hay que presentar dentro del plazo de las 48 horas laborables al Ministerio de Trabajo la razón, ¿verdad? Presentarle una carta diciéndole que usted va a dimitir en esa empresa por las causales del artículo 97, porque el empleador pues ha actuado de manera arbitraria con usted. Entonces hay que hacer un procedimiento legal para entonces luego que el abogado apodere a los tribunales de la República. ¿Y qué efectos puede tener? Que si usted como empleado demuestra que usted estaba siendo ultrajado, maltratado o que se incumplió con alguna de las causales del artículo 97 del Código de Trabajo, pues usted va a recibir cada una de sus prestaciones laborales. Bueno, atención al empleado, al trabajador,
utilizar la figura de la dimisión cuando le cambien las condiciones de trabajo, cuando le hagan insoportable la atmósfera en su trabajo. Entonces ahí usted garantiza con la dimisión sus prestaciones laborales. Claro que sí. ¿Y qué hablamos de prestaciones laborales? Porque usted también si renuncia muchas veces que usted obtiene sus derechos adquiridos. Entonces la prestación incluye cesantía y preaviso. Entonces, aparte de las causales del artículo 95. Pérez Melo, los puntos de contacto. Claro que sí, podemos dárselo, que es el 809-222-5811, 809-222-5811, y también pueden escribirnos a través de Instagram, @Rosa Pérez Melo, @Rosa Pérez Melo. Bueno, Poder Ciudadano, Rosa Pérez Melo, nuestra abogada de cabecera. Continuamos con Enfoque Matinal. Wow, el ambiente entra con muchos temas para este día. La prensa tiene tarea y la gente común observa. Bueno, hay tarea. Dicen que la gente seguidora de Danilo tiene una rueda de prensa, el comité político, la OTAN, a expresar su apoyo irrestricto a Gonzalo. Señores, y nosotros estaremos también entonces en esa dinámica de informarles a través de la programación de CDN. Buenos días, siga en sintonía. Por ahí viene Ana Simón para poner la agenda un tanto picante. Un abrazo.